Telam, nadie va a tener dónde denunciar qué le está pasando, si se queda sin trabajo, si lo están por echar, si tomaron una fábrica. Si cierran Telam ya no nos queda nada, por eso la quieren cerrar. Así que me parece que hay que tomar esa conciencia, que tenemos que estar muchos acá en la puerta, que a la 1:30 tiene que haber miles y miles de personas, no importa si no vienen los figurones, que venga el pueblo a defender lo que es del pueblo. Mira, fui la única que dije que era nuestro enemigo, y como enemigo que es, así procede. Está trabajando en vivo en la agencia Telam nuestra compañera Agustina Rivas. Agustina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Luciana, estamos en la puerta, efectivamente, de la agencia Telam, Belgrano 300. Bien lo informaban, son 354 los despidos, trabajadores que entre el día de ayer y hoy siguen recibiendo sus telegramas. Y contarte, ¿no? Además, que quienes no han recibido el telegrama reciben un correo electrónico en el que se les da la bienvenida a la nueva agencia Telam. Hay otro grupo que dice, estamos en el limbo porque no fueron ni bienvenidos a esta nueva agencia, ni tampoco recibieron el telegrama y por lo tanto no saben cuál va a ser su suerte. Hay distintas historias, son 354 familias que se encuentran ya sin su sustento diario y hemos estado hablando a lo largo del día con muchísimos de ellas, son parejas, incluso algunos que trabajan los dos en este lugar, los dos han perdido sus fuentes de trabajo, algunos que llevan 35 años trabajando en este lugar y en este caso estamos con Matilde, que desempeñaba su función en el archivo de Telam, que tiene una importancia que ahora ya nos va a relatar, ¿no? Que era lo que hacía día a día. Preguntarte exactamente eso, qué es lo que hacías todos los días y cómo recibiste esa noticia. Bueno, yo trabajo, yo no quiero considerarme todavía despedida porque tengo la esperanza de que podamos ser reincorporados y reincorporadas, pero la tarea que hacíamos era la de digitalización, primero restauración, mantenimiento y digitalización del archivo periodístico de Telam. Esto es cables que salían antes de que existiera el soporte digital de la agencia, cables de los años 70, 60, 80, 90, que están subdivididos en distintos temas. Y nosotros hacíamos ese trabajo, mantener el archivo periodístico, que en realidad la idea original para la que fuimos contratados al ampliar el archivo periodístico de la agencia era ponerlo a disposición del público, que cualquiera pudiera venir como si estuviera en una biblioteca y pudiera acceder a toda esa información que yo creo que no se consigue en otro lugar, digamos, porque es el producto de Telam que después se enviaba a los distintos medios del interior del país. Matilde, mientras te coloco el retorno para que puedas salir en el piso, te pregunto, me decías más temprano, hace un ratito, que estaban muy cansados, que pasaron la noche aquí, que hoy en la noche también van a estar acá. ¿El paro hasta cuándo es? El paro va a ser hasta que la Comisión Gremial Interna de Delegados y Delegadas sea recibida por Hernán Lombardi para que nos dé una respuesta, para que sea posible la negociación de la reincorporación de todos y todas los despedidos y despedidas. Básicamente se trata de eso, de seguir visibilizando este conflicto y seguir visibilizando el vaciamiento de la agencia Telam, que no es solamente el de Telam, sino que ya se viene dando hace tiempo, también en Radio Nacional y la televisión pública, solo que bueno, a nosotros nos pegó de esta manera y hoy por hoy el presidente de la agencia Telam, Rodolfo Pousá, es quien casualmente estaba en el año 2000, cuando la agencia también fue tomada por los trabajadores y trabajadoras, realizaron un paro muy extenso porque estaba firmada la liquidación de la agencia. Entonces, sí, en ese momento pudieron revertirlo. El señor Pousá se retiró con una millonada y ahora volvió como si nada hubiera sucedido o a terminar su tarea inicial, no sabemos. Pero bueno, es muy nefasto ver todo lo que está pasando, la censura que se empezó a dar en las distintas secciones de la agencia, saber que podés ser perseguido por tu pensamiento político, que no tenés libertad de acción, digamos, acá adentro, desde que llegó la gestión de Cambiemos, claramente. Pero bueno, ellos vienen con un discurso de que venimos a modernizar todo y en realidad todo eso reviste
una flexibilización laboral porque empiezan a, digamos, a funcionar en otras secciones. Yo nada, no las conozco al dedillo porque no trabajo en ellas, pero hablo con mis compañeras y mis compañeros y las condiciones de trabajo han sido totalmente desastrosas desde que llegó la gestión nueva. Iván, Luciana, los está escuchando Matilde. Matilde, te saluda Luciana Rubinska, mi solidaridad por supuesto a vos y a todos tus compañeros, aquellos que están despedidos, aquellos que están resistiendo allí. Me gustaría que me cuentes cómo se vivió en cuanto a lo que se esperaba que podía llegar a ocurrir. Si imaginaban despidos masivos, si imaginaban esta reestructuración, si imaginaban la manera en la que fue comunicado, el criterio en la que fueron despedidos, esto previo por supuesto al día de ayer. Mira, nunca pensamos, nadie creyó que podía llegar a darse esta masacre. Realmente es desolador y es terrible. O sea, decís, bueno, está bien, te imaginas, bueno, capaz que a mí me llega, capaz que el otro no, qué sé yo, pim pam, pero no esto de que llegan a cuentagotas y que cada nueva noticia de una notificación de telegrama es recibida como un puñal más en el cuerpo, porque yo creo que a todos y a todas nos duele en el cuerpo saber que nos quedamos sin nuestra fuente de trabajo, que familias enteras se quedan sin su sustento, que no, o sea, gente que además trabajaba hace muchísimos años acá, perdón que se me mezclan las cosas, pero pasé la noche acá yo también, así que, y esta noche también. Pero bueno, realmente no esperábamos que fuera algo tan brutal en ese sentido. Y además el cinismo con el que se manejan, con el que redactaron ese mail vergonzoso de bienvenidos a la nueva Telam, es como que te invitamos a Disney World, no sé, al país de nunca jamás, qué sé yo. Y mientras tanto vos ves que había gente recibiendo el mail y al lado compañeros y compañeras de muchos años de trabajo que estaban ahí llorando porque recibían el telegrama. Esto de saber, o como nos pasó a nosotras, a mis compañeras y a mí del archivo, que la gran mayoría de nosotras no estaba en su casa en ese momento. Entonces llamando a nuestras familias y tratando de averiguar si nos había llegado o no. Yo en mi caso me enteré alrededor de las 3 de la tarde, creo que fue, que me llamó mi mamá y me dijo, fui a tu casa. Y me dijo tu vecino que había venido el correo y que había venido el cartero, perdón, y que tenía una carta para firmar de Telam para vos. Y ahí me quebré y después ver a todos los compañeros y las compañeras que no saben qué hacer, que nos quedamos en medio de esta crisis sin laburo, yo creo que ninguno de nosotros ni nosotras lo esperaba. Matilde, Iván Yagroski te saluda, Perdón, buenas no sé tardes. Hola, Iván. Escuchaba hoy y me sorprendió por lo genuino de Rodolfo Pousá, el responsable institucional de Telam. Dijo textual hoy en Radio Berlín, nuestro objetivo es profesionalizar la agencia. Hubo un núcleo duro que no se sumó a esto y que decidió mantenerse con un perfil muy ideológico, reconociendo tal vez involuntariamente el carácter de estos despidos, exactamente, de estos despidos masivos. ¿Por qué crees que lo pueden semantizar de una manera tan diáfana, tan clara, y no hay ni siquiera una intención de forzar un argumento, aunque sea para la opinión pública? Porque yo creo que ellos sostienen de la forma que pueden, penosa y demás, el discurso de la pesada herencia, de que los chicos de la Cámpora dejaron este polvorín acá y que era un nido de propaganda kirchnerista. Básicamente es eso lo que dicen y nos tildan a todos de ñoquis. De hecho nosotros éramos los chicos de la Cámpora en su momento, siendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra y además han echado gente que tiene una trayectoria de muchísimos años en la profesión y que la dejaron en la calle como si su trabajo y todo su esfuerzo no valiera nada.
gente con, no sé, 40 años acá adentro y en distintos medios y gente profesional. Matilde, formada, sí. Me parece bueno también esto que vos lo aclares trabajando ahí, o por los años que llevas, si compartiste también para que la gente que por ahí a veces creo está más permeable a ese tipo de discursos de agenda oficialista, si vos compartiste trabajo, compartiste el día a día con gente que está hace, no sé, 20, 25 años, 15, 18, etcétera, como para que quede claro que el despido no tuvo que ver, que igual hubiera sido una barbaridad, que hubiera tenido que ver con una persecución netamente ideológica o política, pero que, trascendió eso, que trascendió la cuestión política, que no hay una cuestión de ahorro de dinero, en fin, esto es lo que te quería consultar. Sí, digamos, en mi área de trabajo, la gran mayoría, la gran mayoría no, porque la mayoría éramos pibes más jóvenes y pibas, pero tenemos gente ahí que trabaja hace 40 años, que sabe perfectamente cómo funciona, que nos han ido enseñando distintas cuestiones que hacen a la cotidianidad de nuestro trabajo, gente capacitada para ello, y sin embargo, la han echado. Bueno, los de archivo por ahí no... Bueno, sí, perdón que me hago así un matete, pero sí, y además conozco gente de otras secciones que también, yo no compartí la cotidianidad más que algún momento de recorrer la agencia y de ver qué pasa en las otras secciones y vos ves gente que está totalmente capacitada para hacer su trabajo y que no tiene nada que ver con una cuestión política, que pueden ser, digamos, que hay de todo acá adentro, no hay una ideología predominante. Matilde, ayer leía un tuit de una compañera tuya que decía: mientras mis hijos festejaban los goles de Argentina y la clasificación, yo lloraba porque me había llegado el telegrama de despido. ¿Crees que... El de Carlos Nis. ¿Querés que o compañero, no recuerdo, está bien que lo menciones, ¿querés que se utilizó esta algarabía, esta locura mundialista para echar 354 personas y dejar 354 familias sin trabajo? Mira, siendo una persona absolutamente futbolera, sí, porque no me parece nada casual que la ola de despidos se haya dado el día posterior al paro, general de altísimo acatamiento y sí, y en el medio de toda la, como decís vos, la algarabía mundialista. Sí, para mí tiene totalmente que ver esta cobertura de una cosa con la otra. Sí. Matilde, gracias por el contacto y gracias a Agustina Rivas. Ahí vamos a seguir el tema acá en piso. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Vamos a seguir hablando del tema Telam con Esteban Giachero y Florencia Dounes. Muchas gracias por venir a ambos. Corríjanme, Esteban, vos sos delegado y vos, Florencia... Yo soy fotógrafa. Vos sos fotógrafa, vos por una cuestión constitucional no te pueden echar. Por ahora están respetando los fueros. Por supuesto. Y a vos, vos fuiste una de las que recibió el telegrama. Sí, hoy recibí el telegrama. Hoy recibiste el telegrama. Antes de arrancar con el tema netamente, digamos, de agenda, que es lo que estábamos conversando, me gustaría preguntarle a Florencia si es cierto que hay una suerte, y que se entienda, no es un giro humorístico, es para que la gente lo entienda, medio juego del hambre lo que está haciendo la gestión en Telam, en virtud de que a algunos les dan el telegrama, a otros le dicen que forman parte de la agencia, pero hay otros que no les llega ninguna de las dos notificaciones. Sí, es así. Yo hasta hoy a las 3 de la tarde estaba en el limbo, como le estamos diciendo nosotros, porque no te llega el mail de bienvenida a la nueva agencia y tampoco te llama el telegrama. Y hay muchísima gente que todavía está así y es completamente angustiante y es muy cínico lo que están haciendo. ¿Cómo te das cuenta? ¿Es ir y poner el dedo para saber si estás o no estás? No. El estar o el no estar es cuando te mandan el telegrama y te llega, y no estás en tu casa, si no te llega la notificación de que pasó el cartero a dejarte el telegrama de despido. Claro, no, pero digo, por ejemplo, alguien que no le llegó ni el telegrama de despido ni el mail de que forma parte de la agencia, va mañana a trabajar, ¿se entera cómo de si está o no está? ¿Es como en el momento? Y, por ejemplo, en mi área en fotografía,
podemos ir a trabajar, podemos entrar a la agencia, podemos poner el dedo y no me entero. Después hay otras áreas que por ahí que tiene que ver más con los cronistas o los editores, que si no aparece el usuario para poder subir el material, es que estás despedido. Entonces así uno se va terminando de enterar. Es muy triste lo que está contando Florencia. Tengo mucha gente que trabaja en Telam y, por ejemplo, algunos se enteraron porque quieren entrar a la cablera y ya no tienen usuario disponible. Y eso te hace pensar, aunque no te haya llegado el telegrama, que estás dentro de esa lista de 354 trabajadores que se quedaron sin trabajo. Para aquellos que recién están mirando el diario, que recién prenden C5N y que no conocen qué es lo que ha ocurrido en Telam, ¿podés sintetizar desde el momento o la previa del momento del anuncio en el que van a ser despedidos? Sí, nosotros hace 15 días tomamos conocimiento por fuentes periodísticas y políticas que se venía un ajuste brutal en la agencia de noticias Telam. Lo denunciamos el lunes pasado, no este sino el anterior, en una asamblea decidimos sacar el tema a la luz y no hemos tenido ningún tipo de respuesta de parte de la empresa. Nunca, desgraciadamente, nos ha salido a desmentir. Hasta el día martes ayer que cayeron los primeros telegramas. Hay incluso una cuestión perversa del correo que no llega a abastecer la cantidad de despidos que anunció el propio Lombardi en el día de ayer en varios medios, en su propia carta de descargo en Facebook, donde hay 354 compañeros. Lo que relataba Florencia es esta situación de limbo, de no poder acceder a la cablera, de estar especulando con una situación u otra. Muchos compañeros que nos conocemos hace años, uno que recibe el mail, otro que está con el telegrama, es una situación bastante angustiante, por lo cual nos reunimos en asamblea y hemos decidido ocupar pacíficamente ambos edificios para cuidar nuestra fuente de trabajo y, por supuesto, estar de paro. Y esto es pidiendo la reincorporación de estos trabajadores, esperando que Lombardi hable directamente con ustedes o algún otro funcionario. Hoy vino mucha gente a la asamblea a acompañarnos. Vamos a seguir en la lucha. Lamentablemente yo no tengo esperanzas porque es una decisión el achicar la agencia que creció estos últimos años, donde se creó el área audiovisual, el área de radio, que Telam, para muchas personas que no conocen, es un organismo que pertenece al Estado, que le brinda información a todos los usuarios, a las provincias donde no les llega de otra manera la información. Los medios nacionales levantan nuestras fotos, nuestros cables. Es muchísima la información que se levanta que brindamos nosotros. ¿Qué es Telam para, perdón, sí, no, sí. En relación a lo que ella mencionaba, que es Telam para la sociedad, que es interesante también que lo remarques, ¿qué es Telam para los trabajadores? Es lo que decía la compañera, es por lo menos desde el lado de los trabajadores la garantía de un periodismo plural, federal, con una mirada amplia, que incluso Lombardi al inicio de su gestión coincidía con eso, al menos en estos términos, pero en la práctica no se dio. Cabe aclarar que también Telam era, hasta la llegada de Cambiemos, la agencia de publicidad del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que éramos quienes asignábamos la pauta oficial, o sea, éramos los que hacemos todo el circuito administrativo y quienes teníamos una función de contralor para ver justamente en el cuidado de los dineros públicos dónde se invertía más, dónde menos, que esa pauta saliera. Ese trabajo fue directamente fugado a la jefatura de gabinete por distintas desregulaciones que se han ejercido en la Secretaría de Medios. Ahora han subcontratado gente, tercerizado personal y asignan la pauta a discreción. O sea, es el propio gobierno que muchas veces ha discutido el tema de la pauta oficial, quién pauta y quién se autocontrola. Es interesante esto porque hay varias aristas para tocarlo. Hay una que yo entiendo que no es el momento para tocarlo aquí, pero yo siempre trato de apuntar a la gente que a lo mejor mira con desconfianza este tipo de cuestiones y abraza el discurso oficial. Incluso desde el punto de vista de las erogaciones presupuestarias, la cantidad de dinero que va a gastar el Estado en indemnizar a 354 personas con despidos injustificados, en algún momento me gustaría ver, y algún abogado amigo me decía, si los funcionarios no van a tener que responder en algún momento, incluso patrimonialmente, por gente que a lo mejor se jubilaba el año que viene o se jubilaba en 2 años, y a partir de esto el Estado va a tener que pagar una indemnización muy pero muy importante. Quiero que escuchemos, si a ustedes les parece, algo que decía Hernán Santiago Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, hace algo alrededor de 150, 160 días. Lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es la idea de ser conservadores. Nosotros vamos a ser fuertemente reformistas
en lo general y en todas las áreas. Ahora, la cuestión es lo que te preguntaba Diego hace un rato. ¿Ha habido un pedido por parte de Jefatura de Gabinete para achicar el personal del área que está a tu cargo? No. 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 Lo que sí hay es una cuestión nuestra, sí, de conceptual, que nosotros tenemos que modernizar absolutamente todo lo que significa el sistema de medios públicos. ¿Qué es modernizar? Bueno, modernizar tendría que ver, acá mismo estamos en este mismo canal que sale también por algunos cables y también por la televisión digital. Es el mismo Lombardi el que decía que Jefatura de Gabinete no le había pedido los despidos y que así además fue recogido por el propio diario La Nación en el reportaje y que 5 meses después ocurre esto. Acá te tengo una pregunta a vos, Esteban, concreta. Esto es, bueno, simplemente que el ministro faltó a la verdad y ya sabía que esto iba a ocurrir, o hubo algo en los últimos meses, caso podríamos decir acuerdo con el Fondo Monetario, que agudizó la, entre comillas, reestructuración de las empresas del Estado. Entre otras explicaciones es el acuerdo con el FMI, digamos, la vocación de Cambiemos de que llegó al poder es ajustar en los distintos estamentos del Estado, acogerse al déficit fiscal en cuanto a los números que le impone el FMI. En esos términos creemos que esa plata que llegó el miércoles 20 vino a pagar también las indemnizaciones de los compañeros que pretenden ser despedidos. Así que, digamos, entra en la línea de ajuste en el Estado y en el resto de los lugares de trabajo, incluso privados, porque la verdad que el desempleo está creciendo, la cantidad de despidos es cada vez mayor, hay protestas todos los días en la calle. Florencia, en relación a estos índices que no ayudan, no acompañan y no alientan a los trabajadores que se quedan sin su fuente de ingreso, ¿cómo es tu caso? Y si nos puedes contar el caso de otros compañeros u otras compañeras. ¿Tenés otro trabajo? ¿Todo depende de Telam? Que es lógico también porque requiere muchísimas horas el trabajo en una redacción así, pero me gustaría saber cuál es tu historia y que nos puedas graficar también la de tus compañeros. Yo soy fotógrafa, hace 20 años. Soy una profesional. Nosotros en la agencia cubrimos de todo. Hago deporte, fútbol, rugby, voy a recitales, voy a hacer coberturas presidenciales. Me tocó viajar con Macri a Houston y a Washington. Viajé también en el otro gobierno. Digamos que en el sector mío de fotografía, todos los fotógrafos estamos aptos para hacer todo tipo de cobertura. En lo personal no tengo otro trabajo. Mi pareja también la despidieron de Telam. También puedo contar el caso de otros compañeros para que sepa la gente. Hay una persona que tiene una enfermedad terminal, cáncer, con más de 20 años de trabajo en la agencia, lo despidieron. También para que sepa la gente, hay una persona también que tiene más de 25 años que votó a Macri, lo despidieron. Despidieron a kirchneristas, a macristas, no tiene nada que ver con la ideología. La agencia somos un montón de trabajadores que en sí somos profesionales y nos están sacando el trabajo. O sea, que para que la gente sepa eso, que no somos ningunos ñoquis estatales. Todos los días voy a trabajar, cumplo las horas, a veces me quedo de más porque amo mi trabajo y nos dejaron en la calle. Aún así, Turco, no sé si podemos escucharlo a Pousá. ¿Han podido hablar en algún momento ustedes con Pousá? Pousá hemos tenido pocos contactos, había un gerente de relaciones laborales, Villoldo, y el propio Ricardo Carpena, ex periodista le llamamos nosotros. Hemos tenido relación con ellos, o los encuentros, pero desde que denunciamos esta situación el diálogo se cortó. ¿Quieren escuchar? Los invito y las invito a escuchar a Rodolfo Pousá, que hoy hizo el descargo oficial sobre los 354 despidos en la agencia Telam. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a quienes condujeron la agencia en gestiones anteriores en haber aumentado irresponsablemente la dotación de la planta? El objetivo que nos planteamos fue el de volver a profesionalizar periodísticamente la agencia. Nos llevó prácticamente 2 años un trabajo en el que buscamos sumar a todos aquellos que se habían incorporado, como decía en el último lustro,
a ese perfil, al de un periodista profesional. Hubo empleados que se sumaron a esta actividad, pero hubo un núcleo duro sumamente importante que prefirió mantenerse en posicionamiento de carácter ideológico, y esto nos generó a lo largo de los últimos 2 años prácticamente alrededor de 61 medidas de fuerza que se intensificaron en los últimos 6 meses con alrededor de 18, 19 medidas de fuerza de sin paro. Dos cuestiones de esto les quiero preguntar a ambos. 3 en realidad, y a ver si lo podemos retener. Uno, ¿tiene idea cuántos empleados tiene F o AFP, o no sé si es estatal FP, las agencias de noticias de los países que nos llamamos primer mundo? F, contando colaboradores, 6.000, la BBC tiene 55.000, contando todos los empleados que están dentro de las distintas variantes que tiene la BBC. Digo la BBC porque fue lo que Pousá venía a implantar. ¿Y Telam? Telam, 894 trabajadores, éramos hasta el pasado martes. Bien. Casi la mitad. Sí, y la otra pregunta, 40%. ¿Por qué dice periodismo? ¿A qué le llama y por qué no serían los despedidos y las despedidas periodistas profesionales? ¿A qué se refiere la gestión con esto? Es mentira, es mentira. En fotografía somos varios los despedidos, hay excelentes fotógrafos, hay cronistas, periodistas de larga trayectoria, es mentira. Y también quiero decir que esta gestión metió su gente, metieron más de 100 personas. O sea, ellos también incrementaron la planta de Telam. Hay mucha gente de su gestión que está cobrando muchísima plata. O sea, ingresaron directivos y también compañeros que están a la par nuestra. O sea, quería destacar eso. O sea que en estos 2 años incorporaron, en promedio, por lo que vos estás informándonos, 100 trabajadores, y ahora están despidiendo 354 que no corresponden a esos 100 que ingresaron. Exactamente. Digamos que eso se divide, hay todo lo que son las secciones duras y demás, por supuesto han puesto sus propios editores y sus propios jefes. Eso es algo común a cualquier gestión, incluso entendible para manejar la línea editorial. El problema es que esa gente entró directamente en planta y después se han ocupado, sí, distintos puestos de trabajo con compañeros que son trabajadores y trabajadoras de prensa como nosotros, que están al lado nuestro, que incluso han sido despedidos y que están tomando las medidas con nosotros. Por eso el sobredimensionamiento es mentiroso en los términos que ellos han ocupado vacantes que se han generado a partir de algunas nuevas tecnologías que se han incorporado, lo que decía Florencia, que empezaron en el gobierno anterior e incluso se continuaron en este. O sea, yo particularmente trabajo en audiovisual, soy editor de video, ahí necesitamos técnicos, camarógrafos como hay acá, cronistas, técnicos, archiveros, para eso se necesita trabajar. Y lo último que les quería preguntar, y ya vamos al encuentro de Julia Estrada, que tiene algunos números respecto a esto, en realidad algunos datos respecto a la situación general del Estado, es cuando Pousá dice, y vos decías, Florencia, echaron radicales, peronistas, trotskistas, que votaron a Macri, que no lo votaron, etcétera. Que yo reitero, hemos involucionado mucho en la discusión pública si tenemos que aclarar que alguien no forma parte o no piensa de determinada manera, porque eso podría justificar su despido. Pero obviemos esa situación. ¿Por qué Pousá dice que hay un grupo, dice, numeroso, con, creo que dijo, un carácter muy ideologizado? Digamos, habiendo esta pluralidad en los despidos, ¿a qué se refiere Pousá o por qué creen que elige este recorrido para explicar la situación? Lo que Pousá no aclara, igual 61 medidas de fuerza, toman incluso comunicados donde informamos cosas o tenemos alguna diferencia con algún gerente de turno. Lo que Pousá no comunica es que fueron sancionadas 8 compañeras en el marco de 8M por sacar los bidones de agua que hay en cualquier dispenser para golpearlos y hacer el ruidazo en el paro internacional de mujeres. Esas compañeras fueron sumariadas. Situación que al día de hoy no estaba solucionada, incluso algunas de ellas fueron despedidas. La compañera Matilde que hablaba antes es una de ellas. Tuvimos 2 compañeros que por defender condiciones de trabajo fueron suspendidos 5 días con caída de salario. Tuvimos 2 despidos. Por supuesto que eso se responde con medida de fuerza. Digamos, nuestra ideología es defender los derechos de los laburantes, los derechos de nuestros compañeros y compañeras. Digamos, si eso es tener carácter ideológico, lo tenemos y lo reivindicamos. Julia. Bien, no, trajimos información, trajimos placas que hacen a una vinculación que a mi criterio hay que marcar,
que tiene que ver con el memorándum firmado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional el 12 de junio, enviado y conocido públicamente por todos el 14, 2 días después, precisamente cuando arrancaba el Mundial de Fútbol y precisamente el día en que se votó la media sanción del aborto en diputados. No sé si las tenemos listas o todavía no. Ahora vamos a ver las placas. Concretamente, a ver, hay un ítem del memorándum que establece que hay que reducir a 0 el déficit de las empresas públicas argentinas, de las empresas estatales, del Estado. Vamos a ver esa frase en la primera placa, que nosotros lo advertimos cuando hablamos incluso de el achique del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de una serie de medidas vinculadas. Estaba esto en el memorándum. Reduciremos las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos de su nivel actual a 0,1% del PBI en 2017 y hasta casi 0 en 2021. Hacemos esta vinculación con Telam porque Radio y Televisión Argentina es empresa estatal. Vamos a ver en la placa que sigue. Julia, ¿te puedo hacer una pregunta de esto? ¿Esto qué significa? ¿Que si no dan ganancias, la empresa debiera achicarse? Eso es lo que establece el comunicado. Cuando uno después va a los números de las empresas estatales, quiero ya ir viendo la segunda placa, lo que uno ve es que casos como Telam o la gran cantidad de empresas estatales, a excepción de Enarsa, y uno podría decir Aerolíneas Argentinas, no tienen enormes cantidades de déficit como para que justifiquen un ajuste. Ahí lo que tenemos es lo que el propio informe que establece la Jefatura de Gabinete de Ministros en abril de 2017 muestra como un proceso de estatización que funciona mal, una estatización que terminó generando un Estado grande e ineficiente. Ahí tenemos en el 2004 Correo estatizado, estaba a cargo de los Macri y los desplazaron. Enarsa se crea en el 2004, en el 2006 AISA se estatiza y se crea ARSAT, en el 2007 Tandanor y también Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, que hoy está en crisis, en el 2008 Aerolíneas Argentinas y Operadora Ferroviaria y ADIF, la administradora de infraestructura ferroviaria, empresas que además fueron estatizadas en un caso y creadas en el otro caso. Vemos en el 2009 RTA, Sociedad Anónima, que primero se crea como sociedad del Estado en el marco de lo que se llamó la Ley de Medios, y FADEA. Ahora vamos a ver que en todas estas ya hubo despidos, por eso estoy haciendo este raconto. Vamos al 2012 YPF, 2013 Belgrano Cargas y Logística y 2015 Empresa Argentina de Navegación Aérea. Todo esto fue un rol del Estado fuertemente interventor, que en muchos casos estatizó empresas que eran de otros grupos. Aerolíneas era de Marsans, YPF era de Repsol, el Correo era de los Macri, todo lo que tiene que ver con ferrocarriles era del grupo Taseli, empresas que en general no estaban teniendo un buen funcionamiento, al contrario de lo que dice el documento oficial del gobierno e incluso de lo que se dice de Telam. Y ahora lo que quiero ver es los despidos que el propio gobierno detalla en un informe que, reitero, es el que se publica en abril de 2017. Si podemos ver, Turco, la tercera placa, son los despidos del año 2016. Y después voy a mostrarlo del 2017. La lista de empresas es impresionante. Ahí tengo la cita. Carta de Jefatura de Gabinete, Empresas Públicas para el Crecimiento, se llama el documento. En Ferrocarriles, 403 despidos. En FADEA, 329 despidos. FADEA es la fábrica de aviones. En Empresa Argentina de Navegación Aérea, 315 despidos. Fabricaciones Militares, 272. Casa de la Moneda, 205. 199 despidos en Lotería Nacional. En Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, 170 despidos. En Aerolíneas, 134. 74 en Enarsa. 40 en Tandanor. 34 despidos en la Administración General de Puertos. Y seguimos, solo 6 aparece ahí en ese momento. Era solo a 2016 en el caso de Telam. Y podríamos seguir. Lo que quiero decir es que esto es un plan de ajuste que tiene una historia. Vamos a la última placa, que es un relevamiento de despidos del total que hicimos entre colegas del CEPA. Tenemos desde que arrancó la presidencia de Cambiemos, Casa de la Moneda 25, Enarsa 6, Fabricaciones Militares 345, FADEA 680, Lotería Nacional 160, Radio Nacional 646, Telam 354, son los considerados hasta hoy. Habría que agregar 2 más que entiendo que fueron despedidos por una nota
que fue considerada mal escrita en relación a las LEVAC, particularmente un tema que me compete, y yacimientos carboníferos de Río Turbio, una zona fuertemente asociada a un conflicto en Santa Cruz, 400 despidos, 2.600 venimos contabilizando. A mí me parece que este es el marco para entender lo que está pasando, que efectivamente hay un acuerdo para eliminar un déficit que no es tan grande. Por otro lado, yo hice los cálculos, la verdad es que estaría dando un ajuste de 2.500 millones de pesos. Es bajísimo lo que se ahorra en términos de despedir trabajadores. Dos consideraciones. La primera, interesante cuando mencionás las empresas que fueron estatizadas en un periodo y que ahora evidentemente la Argentina tiene esta cuestión cíclica donde da la impresión, por lo que vos estás mencionando y por las acciones que se están dando, que quieren desprenderse de toda la intervención del Estado. O sea, en algún momento vimos cómo se privatizó todo. Hoy no hay grandes privatizaciones a niveles de empresas tan fuertes como lo que recién mencionabas, pero que da la impresión de que es un camino que en algún momento puede ocurrir sin ningún tipo de pudor en decirlo. Y la otra consideración es que el ajuste es con los trabajadores, claramente, porque en este reconto de la cantidad de trabajadores despedidos en este último tiempo, estamos hablando de que el ajuste está directamente relacionado con el trabajador. Yo suelo decir que en el documento, que los invito a leerlo, es público, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se dice que en los 80 las empresas ya estaban sobredimensionadas y que por suerte vinieron las privatizaciones en los 90 a readecuar el funcionamiento del Estado, y que con las estatizaciones que yo acabo de mencionar en esa línea de tiempo que arranca en la postconvertibilidad, la crisis del 2001 y termina en 2015, hubo un regreso de un rol del Estado fuertemente ineficiente. Eso dice el documento oficial, con una coordinación en donde están Lopetegui y Quintana al frente de las más de 30 empresas del Estado. Se armó una supervisión y Radio y Televisión Argentina están adentro de ese paquete de empresas. Dos cuestiones. Hoy es el Día del Trabajador del Estado, ¿no? Por otro lado, mientras estamos hablando de esto, hoy es el Día del Trabajador del Estado. Y el segundo punto que me parece que acá enfrenta un desafío para los que, al margen de si sean radicales, peronistas, kirchneristas, trotskistas, macristas, etcétera, los que creen en la intervención del Estado en la economía, en un Estado mínimo, que en una parte importante de la población el gobierno gana la discusión de que los que son despedidos, no solo en Telam, en todos los lugares del Estado que Julia mencionaba recién, es gente que está bien que sea despedida porque forma parte de haber sido incorporada durante años de ineficiencia, de ñoqui, etcétera, etcétera. Tildado de ñoqui. Sí, de ñoqui, de haber estado... Porque por ahí podían trabajar, pero de manera ineficiente, no necesariamente gente que no iba a trabajar, pero profundamente el discurso sobre la ineficiencia. ¿Cómo se combate eso, por lo menos desde el punto de vista donde están ustedes? El resto lo conversaremos con otra gente. En principio, bueno, estos espacios pueden explicar cuál es nuestro trabajo. Después hay una cuestión específica si a uno le creen o no. Para eso nosotros tenemos la agencia con las puertas abiertas, sobre todo en este momento, para que puedan conocer nuestro trabajo, para que puedan saber cuáles son las coberturas que hace Florencia, el resto de los reporteros gráficos, los videos que editamos. Nuestro trabajo está en los grandes medios. Está aquí, está en La Nación, está en Clarín, están los abonados pequeños del resto de las provincias, incluso internacionales. Todos los canales, todos los grandes diarios reciben el servicio de Telam. Las fotos en general que salen en Clarín, Nación, Cronista, Página, son son fotografías de Telam. O sea, es casi nuestro principal insumo junto con los cables para los diarios. También proveemos servicio de video para los canales, sobre todo mucho para para lo que es el interior del país. Servicio de radio, es un informativo que sale cada media hora, que abastece a un montón de radios, que probablemente por una cuestión de estructura no puedan tener una cobertura, si se quiere, nacional, o de algunos hechos importantes que ocurren en la capital y no tiene estructura para cubrirlo. Bueno, nosotros abastecemos no solo a los grandes medios, sino también a los pequeños y a los medianos. ¿Hay paro de manera indefinida? ¿Hay una reunión en los próximos días para ver cómo se sigue en esta lucha? ¿Cómo continúa? Nosotros hoy nos movilizamos hasta el CCK, estuvimos haciendo una protesta ahí a la altura del Metrobús en Corrientes y Alem. Estamos intentando abrir un canal de diálogo. Como siempre dice un compañero, este gobierno se plantea como el campeón mundial del diálogo y la verdad que no hemos tenido esa instancia. Se han cerrado todos los canales. Queremos una reunión con Lombardi, queremos una reunión con Greco, queremos una reunión con algún responsable para... ¿Qué dice Greco? ¿Aparece? No, Greco no aparece. No apareció nunca. Porque digo, para el que no lo sabe, me parece un buen dato. Jorge Greco es secretario de Comunicación Pública. Hoy podríamos decir que es la persona que
está encargada operativamente de todas estas cuestiones, ¿no? Digo, ha tomado mucha relevancia dentro de la administración oficial. Sí, así es, pero como te decía, no ha aparecido nunca, incluso se ha sumado al directorio Pablo Ciarlero, que es uno de los vaciadores de Radio Nacional, lo han puesto, se quiere, como mascarón de proa de este ajuste, pero la verdad que nosotros hemos intentado abrir canales de diálogos, no han existido, y lo que sí planteamos es que necesitamos a los trabajadores adentro, a los 354 compañeros y compañeras con su trabajo, que la pauta publicitaria vuelva a Telam para que esa pauta se pueda controlar y que los compañeros que quedaron sin tareas la vuelvan a tomar. Digo, ahí hay una falacia cuando se habla de que no tenemos tareas, de que son ñoquis y demás. Fue el propio gobierno que quitó esa tarea a Telam. ¿Algo que quieras decir para cerrar? La verdad, nada, quiero que la gente sepa que hoy hay 354 personas que no tenemos trabajo, que sepan, que les quede claro de corazón que somos trabajadores, vamos todos los días a trabajar, que esta gestión incorpora mucha gente, que Pousá es una persona que tiene más de 70 y pico de años y sigue trabajando, y que yo no tengo esperanzas, no voy a dejar de luchar, pero entiendo que nos despidieron por una decisión política. Gracias, si es que lo podemos plantear de esta manera, a ambos por haber venido. Gracias a ustedes.